nueva Recording oportunidad in progress. de estar acá con ustedes. Espero, como siempre, por supuesto, en pleno cumplimiento de dos de los principios, lineamientos, directrices fundamentales del AIKE, eh, que ustedes puedan disfrutar de una sesión de transferencia de conocimiento, de experiencia, por supuesto, alimentada con la propia experiencia de ustedes, ¿no? Siempre dispuesto a recibir preguntas, aclaraciones, observaciones y en general, pues, transmitirse todo esto que hemos traído para el día de hoy. La segunda directriz tiene que ver con el networking, con la interrelación de todos los profesionales de la ingeniería química en especial, y por supuesto conocernos y compartir experiencias y oportunidades dentro del ámbito de nuestras profesiones, ¿no? Entonces estamos acá en el día de hoy para esas dos circunstancias. En especial, bueno, vale decir que lo que he traído es un resumen en este breve término de una hora sobre lo que denominamos salar. Hay muchas cosas que decir, muchas cosas que expresar, y bueno, traigo justamente un resumen lo más concienzudo posible para que ustedes puedan de alguna manera tener desde un conocimiento básico hasta, por supuesto, la forma de aplicarlo en sus respectivas organizaciones. Y bueno, ¿y por qué no decirlo en su propia vida personal? Porque hablar en general tiene mucho que ver también con el equilibrio que presentamos al desear una actividad, pero que impone un riesgo, impone un sacrificio, pero cuán deseable es esa actividad es lo que brinda, de hecho, la base para la toma de decisiones. Sacrificio, esfuerzo, inversión versus el logro, versus lo que queremos obtener, versus el objetivo. Eh, y a eso se refiere ALAR en términos, por supuesto, en este caso a seguridad de los procesos, ¿no? Pero vuelvo a repetir que en muchos aspectos de la vida podemos estar tomando decisiones críticas, ¿no? Voy a permitirme por acá salir aquí de la pantallita para que ustedes... Se ve bien la pantalla, ¿no? ¿Todos tienen la visión de la pantalla o...? Sí, se ve perfecto. Ya, 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 ya. Genial. Voy aquí, discúlpeme un momentito, voy a utilizar un punterito acá. A ver, a lo mejor acciones a marcador y le vamos a cambiar el color acá. Acciones de puntero, color rojo. Ahí está. Ahí se ve para poder señalar. Bien, entonces hablemos un poco de lo que es el principio ALAR, o tan bajo como sea razonablemente practicable, y las siglas en inglés de esta expresión en la toma de decisiones, ¿no? Basada en riesgo. Permítame desarrollar algunas láminas y pudiéramos dejar entonces las preguntas para el final, ¿ya? Y poder, si es necesario, regresar a alguno de los aspectos que tenemos, ¿no? Pero si lo ven, por supuesto, muy urgente, por ahí me detienen, ¿no? Si lo ven así muy necesario para eh, permitirse ustedes la intervención, me avisan, ¿no? Sin mayores también estrés. Fíjense bien, algo, partiendo de lo general a lo específico, algo que resulta especialmente reconocible por todos, sin mayor discusión, es que toda actividad humana implica riesgo. Desde el mismo momento en que nos levantamos en nuestros hogares, en la cama, empezamos a sufrir de una serie de la exposición a ciertos y determinados peligros. Desde el mismo momento que nos paramos, podemos tropezar con algo, entramos al baño, podemos caernos en el mismo baño. De hecho, no sé si saben que el baño es una de las zonas, conjuntamente con la cocina, donde hay más exposición a peligro y, por cierto, mayor riesgo. En el caso de baños,
con la cuestión de las caídas y en el caso de la cocina, por cierto, con las posibilidades de incendio, ¿no? Así que, y este riesgo empieza a incrementar en la medida en que nos exponemos a situaciones o eventos peligrosos de alto potencial de daño. Más aún cuando decidimos, cuando deseamos, cuando nos enfrentamos a ciertos gustos, hobbies, o incluso, por supuesto, en la práctica profesional de cada quien, en el área o medio ambiente laboral, a ciertos peligros de índole más específica y con mayor potencial de generar un daño. No sé, alguno de ustedes los que intervienen aquí, a ver, ¿quién le gusta alguna de estas actividades? Mire, por aquí yo traté de emular algunas bicicletas o cross en montaña. Y miren este que está acá, ¿no? Por acá, parapente o tirarse de un paracaídas. Esto a mí me encanta, pero no lo haría nunca. Las motocicletas son bastante agradables, pero fíjense bien que aquí a título deportivo puede exponer no solamente en el ambiente típico de tráfico, sino más aún en el ambiente deportivo, ¿no? Ciertos y determinados peligros. Aún así la gente lo sigue haciendo, ¿no? ¿Mm? Aun cuando todos reconocemos que eh, puede representar un peligro, aún así hay un porcentaje de la población y además cada uno de nosotros puede estar conociendo a alguien en especial que le guste de esto. ¿Por qué lo hace y nosotros no? ¿Mm? Empecemos a pensar en eso. ¿Por qué ciertas y determinadas personas ejecutan actividades que para algunos de nosotros pueden ser muy peligrosas, muy riesgosas, y ellos, sin embargo, disfrutan de esa actividad, ¿no? Viven del peligro, viven de la adrenalina y del disfrute de ciertas actividades, ¿no? ¿Qué aspectos hay ligado a eso? ¿Por qué se enfrentan a algo a lo cual quizás la mayoría incluso de la población no se enfrentaría? Porque el nivel de riesgo, de tolerancia al riesgo de ellos es mayor que el de nosotros. ¿Por qué no ven los mismos daños? ¿Por qué no ven las mismas situaciones? Y justamente este es el trasfondo de lo que llamamos principio LAR, los valores, las creencias, la experiencia de cada quien transforman la manera de ver los riesgos y eventualmente nos ayuda o nos desayuda en algunas ocasiones a aceptarlo, a tolerarlo o a tomar decisiones basadas en ese riesgo. Así que en especial esta gente ha tomado una decisión, no crean, basado en esas circunstancias, quizás lo hagan muy instintivamente, no han hecho una evaluación de riesgo como tal, como todos las conocemos, pero instintivamente han aceptado el riesgo, lo toleran y saben que en algún momento van a recibir algún daño específico. El que se sube en una moto y se expone al tráfico vehicular, en especial de Lima, todos los días sabe que en algún momento puede tener un accidente, que la posibilidad de tener un accidente es más alta, ¿no? Para aquel que está dentro de un vehículo. Vale decir que en una moto una persona está más vulnerable. Eh, Hay una serie de factores que no están ligados, aunque están en el mismo ámbito vehicular, no están ligados a un vehículo típico normal, un cuatro puertas que pesa más de una tonelada. Eh, Sin embargo, lo hacen y ya sea porque lo desean, y fíjense bien cómo se va transfigurando esto demás, ya sea porque lo desean, porque esa es su manera de expresar su libertad, porque se sienten agradados por eso, luego el sacrificio y ese posible riesgo para ellos es aceptable, o por necesidad, que es otra cosa. Es decir, aquellos que la mayoría de nosotros nos enfrentamos, nos exponemos a un medio ambiente laboral en el cual hay ciertos peligros que incluyen no solamente los peligros de origen ocupacional, sino especialmente los peligros asociados a la seguridad de los procesos. Estamos hablando
de que lo aceptamos por necesidad ahora, ¿no? Quizás no lo deseemos, no sé en qué ámbito, pero por un pago, algo que es beneficioso para nosotros, específicamente un estipendio eh, que todos necesitamos, pues nos exponemos, ¿no? ¿Hasta dónde somos capaces de aceptar ciertas situaciones en el trabajo? Probablemente dependa de cuánto es esa cantidad mensual, de cuántos beneficios tenemos adicionales, etcétera, ¿no? Entonces, miren que todo tiene que ver con cuánto tenemos versus lo que sacrificamos, versus lo que eh, invertimos, ya sea en tiempo, en dinero, en esfuerzo, en actividades, etcétera. Y esta es la base, mis estimados amigos, de toda la gestión del riesgo. En términos de que debemos saber y precisar exactamente qué deseamos hacer, cuál es el objetivo que vamos a obtener y cuánto estamos dispuestos a hacer, cuánto tiempo estamos dispuestos a gastar, cuánto dinero estamos dispuestos a invertir por ese logro, por esa posible meta u objetivo. Hasta que incluso, y aquí me pareció interesante, hasta incluso para aquellas personas que creemos que ya no tienen nada que esperar de la vida, ya hicieron todo lo que debieron de hacer, tienen cierto nivel desarrollado de madurez, pero a cierta edad en la que se supone el valor de la sociedad, los valores de la sociedad imponen restricciones como que si tú tienes más de 70, si tienes más de 80, no puedes practicar deporte. Tienes que estar sentadito tejiendo y vemos a este abuelito o abuelita que debería estar, y muchos de nosotros quizás lo estamos pensando así, esta debería estar sentada cuidando a su nieto, preparando la comida y más aún, más allá de eso, está jugando tenis como cualquier persona normal. Para ella, por cierto, quizás el gasto físico sea mayor que para cualquier persona, aunque debo asumir que para mí quizás jugar tenis sería algo extraordinariamente fuerte porque no hago mucho ejercicio físico. Entonces, miren, todo depende además del sujeto, de la gente, de las circunstancias, de los factores bajo las cuales nos enfrentamos a este riesgo y de los métodos que utilizamos para enfrentar este riesgo. Entonces, en líneas generales, vamos a hablar de ALAR. ¿Y qué tiene que ver ALAR con todo este tema de exponernos a un riesgo, aceptarlo o tolerarlo hasta cierto nivel y gestionarlo de alguna manera, ¿no? A eso nos referimos nos vamos a referir en las próximas láminas. Permítame, ¿qué pasó aquí? Ah, bien. Y por supuesto que, como es típico y usual, la seguridad de los procesos está marcada por una serie de incidentes que nos han hecho llegar a este punto, a tener que entender qué es lo que hemos hecho en el pasado, malo o bueno, y cómo enfrentarnos a situaciones que en el pasado fueron dañinas, catastróficas, en el caso de la seguridad de los procesos, y qué podemos obtener como resultado de haber sufrido esas circunstancias, que podemos entonces tomar como lecciones realmente aprendidas y enfocarnos en evitar estas catástrofes. Ahí he dejado un listado muy genérico, hay muchísimos más en general, que arrancan desde, por supuesto, el año 74 con el famoso accidente de Freeburg en Inglaterra, que marcó la ruta para la seguridad de los procesos, hasta ciertos eventos que incluso han ocurrido más allá de ese año, ¿no? 17, yo por ahí marqué hasta el 17, no me cabía la pantallita. Algunos de los que ustedes ya conocen, que incluyen por supuesto Bhopal, Bonfield, Deep Horizon, la plataforma de BP en el Golfo de México en el año 2010, etcétera, ¿no? Todos estos accidentes por lo general, ya sabemos que en seguridad de los procesos traen como consecuencia un alto impacto en la operación y por supuesto, no en todos los casos, pero sí fatalidades y heridos, ¿no?
Y es el interés de conocer cómo podemos entonces gestionar estos riesgos mayores, sabiendo que si no detenemos el escenario, van a ocurrir fatalidades. ¿Y hasta dónde podemos invertir para evitar esas fatalidades sin dejar de operar? Porque podemos hacer muchas cosas eh, necesarias en muchos aspectos. En primera instancia, cumplir con la ley, cumplir con las buenas prácticas, estándares y normas, pero ¿hasta dónde debemos llegar para evitar estas fatalidades? Y en línea paralela, al mismo tiempo, no dejar de hacer lo que queremos hacer, no dejar de tener el beneficio de nuestros negocios, de nuestras organizaciones. Y ahí es donde interviene entonces el principio ALA, ¿no? Esta cuestión de los accidentes ha seguido ocurriendo durante muchos años, seguirá ocurriendo. Eh, no creamos que porque hacemos y estamos en este proceso de generar actividades de alto impacto dentro de la industria, los riesgos no van a desaparecer y riesgo significa que en algún momento va a ocurrir. ¿Cuándo? Pues nadie lo sabe, pero existe la posibilidad de que ocurra durante la vida útil de todas nuestras instalaciones, ¿no? Y lo que dice las estadísticas es que eso ha sido así, seguirá siendo así. Miren la tendencia de eventos Tier 1 según la API 754, de alto impacto, de generación de escenarios de incendio, explosión, etcétera, que generan pérdidas humanas y económicas, eventos incluso Tier 2, menos severos, pero que siguen ocurriendo con una frecuencia que quizás tenga una tendencia a estabilizarse en el tiempo, sí, probablemente, y esa es un poco la meta, pero que nunca dejarán de existir como riesgo, ¿no? Entonces, miren, a raíz de esas eventuales circunstancias, catástrofes que han ocurrido en el pasado, hemos de alguna manera concluido y lo hemos sintetizado en esta serie de puntos, tres, cinco, cuatro aspectos, ¿no? En primer lugar, que la mayoría de estos eventos de accidentes son el resultado de malas decisiones, de inadecuadas decisiones, o no tomar la decisión adecuada, no hacer nada, o decisiones en general carentes, se tomaron decisiones, malas decisiones globalmente, que no estuvieron soportadas por un pensamiento razonado, por un pensamiento y un análisis apropiado e informado, eh, mayoritariamente por el riesgo, además de otras circunstancias, eh, a lo largo de la vida útil, a lo largo del ciclo de vida de estas instalaciones. En primer lugar, eso, tomamos malas decisiones que incluyen no tomar decisiones. Los resultados, además de una evaluación de riesgo adecuada, hubiese prevenido muchos de estos eventos y se transforman entonces en una herramienta fundamental para tomar decisiones. Estamos hablando entonces de decisiones basadas en riesgo. Hablamos además también de decisiones basadas en opinión informada, cuando además del riesgo tomamos en cuenta y valoramos o juzgamos otra serie de factores, ¿no? Pero principalmente en el término de la seguridad de los procesos, tomar decisiones basadas en el riesgo. De tal manera que las decisiones, en general, basadas en riesgo, se traducen por lo típicamente y eventualmente, vamos a decir, la mayoría de los casos, se traducen en seleccionar e implementar medidas de reducción de riesgos efectivas, cuyo desempeño sea demostrado y que puedan definitivamente reducir el riesgo hasta niveles que creamos es lo apropiado, niveles tolerables, tanto por la corporación como por cualquier individuo de esa organización, así como por organizaciones externas, algo que llamamos stakeholder, partes interesadas, el gobierno, las autoridades.
y, por cierto, la propia población que está o puede ser afectada por estas instalaciones, ¿no? Así que cuando tomamos medidas de reducción de riesgo, estas medidas deben de estar justamente basadas en riesgo. Y, y estas deben estar acompañadas de un proceso de demostración de que sí efectivamente reducen el riesgo y que además yo he reducido el riesgo hasta donde es practicable. Y ahí es donde utilizamos el principio ALA. Tan bajo hemos reducido el riesgo tanto como ha sido razonablemente practicable. Hemos llevado a un nivel tolerable estos riesgos y por debajo de ese ya no podemos, de forma razonablemente practicable, bajarlo. Entonces, detrás de este principio hay una serie de circunstancias que tienen que ver, en primera instancia, en calcularlo hasta cuáles son estas medidas que me reducen el riesgo, hasta donde ya no puedo rebajarlo más y además demostrarlo. Porque no solamente es reducirlo y decir, ah, no, queden nadar. Pues no, el principio y la aplicación del mismo con base en la gestión de riesgo tiene que ver con además demostrarlo eh, de forma que cada individuo, cada organización interna o externa se sienta satisfecha de esa demostración y la pueda validar. ¿Ya? El cuarto punto tiene que ver con entender que cuando hacemos cosas y no comprendemos los riesgos, no hemos entendido estos riesgos, van a ocurrir accidentes o otros resultados no deseados, negativos, paradas del proceso, pérdida de la imagen de la empresa, etcétera. Eso ocurre normalmente, mis estimados amigos, cuando no entendemos a los riesgos a los cuales nos estamos exponiendo. Entonces, estas cuatro cosas son la base para las decisiones basadas en riesgo, ¿no? Ordenadas u organizadas en un esquema que ya todos conocemos, es el Process Safety Management o PCM, ¿no? De tal manera que estas decisiones, además, tienen que estar ordenadas o tienen que ser implementadas de acuerdo a un enfoque práctico, vuelvo y repito, basado en riesgo. De tal manera de que el nivel de riesgo sea conforme al nivel de decisión. Y esta es la primera cosa que quiero que se aprendan y que se graben. Cuando hablamos de enfoque basado en riesgo, tiene que ver con que la decisión que tomemos tiene que estar basada en ese riesgo. ¿Y cómo hacemos esto? Pues en dependencia del nivel de riesgo que hemos obtenido luego de un estudio de evaluación de riesgo, cualquier estudio de evaluación de riesgo, cualitativo, semi-cuantitativo, cuantitativo, nos indique, sea la guía para tomar la decisión. ¿Qué hacer sobre la base de un nivel de riesgo específico? Y esa es la primera situación que tiene que ver con el enfoque basado en riesgo y el uso del principio del AR. De tal manera que podemos utilizar, por ejemplo, se ha hecho muy notorio en los últimos años eh, la forma, el enfoque presentado a título de la industria de oil and gas, en este caso por una organización que opera en el Reino Unido, que es la UCOA, ¿no? Es básicamente la Asociación de Operadores Offshore, que ha presentado y que es un modelo que se utiliza mucho en Europa y que hemos estado transfiriendo a América como una base para tomar decisiones basadas en la complejidad de ese riesgo, en el nivel de ese riesgo, en los atributos de esos escenarios de riesgo. De tal manera que podemos tener claro en que para cada nivel de riesgo podemos tener un enfoque y unos métodos que utilizar para cumplir en primera instancia con la ley, establecer cuál es el nivel de riesgo apropiado y saber o definir si lo que estamos haciendo es adecuado o no y hasta dónde podemos ir. En el caso de este enfoque se establecen tres niveles de riesgo, ¿no? Tres niveles A, B y C, para los cuales se deciden o se ejecutan ciertas decisiones.
En primera instancia, cuando tenemos una instalación, una actividad o un proceso que no tiene nada inusual, que es lo que siempre hemos hecho y estamos ante un nuevo proyecto, que es lo mismo de siempre, estamos hablando de que es lo típico. Entonces, se entienden, basado en la experiencia de esta organización, se entienden adecuadamente los riesgos, se han expuesto y saben la manera de enfrentarlo, se establecen y se han establecido a lo largo de la experiencia con esa instalación buenas y mejores prácticas y no hay implicaciones mayores a los stakeholders, a los que tienen cierta relación externa con esa instalación. Por ejemplo, no hay mayor implicación a las poblaciones del costado. A título de las autoridades, no hay problemas eh, evidentes de alto riesgo con ello. Entonces, bajo este esquema, yo puedo tomar una serie de decisiones muy asociadas a ese nivel adecuado de riesgo. No voy a hablar bajo, sino un nivel no alto, ¿no? En ese caso, los códigos y estándares, las buenas prácticas, ¿m? Buenos juicios de ingeniería e incluso análisis basados en riesgo. En este caso, no tan profundos o detallados, una evaluación cualitativa, por ejemplo, de riesgo, pueden ser suficientes para gestionar esos riesgos, ¿no? La mayoría de estas actividades llevarán a un riesgo tolerable ese proceso. Tenemos un nivel B, donde ya estamos hablando de ciertas implicaciones en el ciclo de vida de la instalación, a título de dónde está ubicado, etcétera. Hay un riesgo más o menos asociado eh, que es necesario transferir a los seguros, ¿no? Eh, y hay ciertas incertidumbres sobre el cálculo de este riesgo y sobre sus consecuencias. Eh, Incluso pueden ocurrir desviaciones a las buenas prácticas, a los estándares, y en algunos casos hay implicaciones significativas económicas cuando suceda un evento de accidente mayor. Miren, acá necesitamos ser más profundos, más detallados en las decisiones que tomamos y tener una base razonablemente analizada de por qué estamos tomando esas decisiones. ¿Qué debemos hacer ahí? Pues eventualmente lo mismo debe ser más fuerte la aplicación de los códigos estándar, de las buenas prácticas, del juicio de ingeniería, pero miren cómo empieza a crecer esto y eventualmente hay una preponderancia de los esquemas, de los estudios de riesgo, que incluyen ya no cualitativos solamente, sino estudios de riesgo semi-cuantitativos y cuantitativos. Estamos hablando de quantitative risk analysis o análisis cuantitativos de riesgos y hacer estudios de costo-beneficio sobre las medidas. Aquí estamos hablando de que sí necesitamos entonces demostrar que nuestras medidas son suficientes para reducir el riesgo a niveles tolerables y en los casos necesarios demostrar al área. Y estamos hablando de un nivel C cuando definitivamente tenemos situaciones bien complejas donde tenemos que tramitar y gestionar el riesgo eh, a través de esquemas mucho más detallados, profundos, análisis que además incluyan los juicios y los valores de la sociedad y los juicios y valores de la compañía, que incluso pueden llegarla a decidir no hacer el proyecto, porque su valor sobre la base del riesgo que están estudiando, en las circunstancias y con los factores que se están estudiando, puede ayudarle a decidir, oye, no, esto impone una gran carga, hay mucha incertidumbre y no lo voy a poder lograr sino con esquemas incluso quizás hasta novedosos. Aquí estamos hablando justamente de que existe una gran incertidumbre, que son cambios muy retadores, proyectos muy novedosos para los cuales no existe experiencia previa y que debemos entonces trabajar quizás con otro ámbito de acción. Fíjense bien que es muy importante, en la medida en que va avanzando el riesgo,
algo que mucha gente no se da cuenta, los códigos estándares y las buenas prácticas van siendo menos utilizables. Tanto así que para el caso último de este nivel de riesgo, lo que hayamos escrito en el pasado no nos sirve, porque justamente está asociado a cosas del pasado. Bajo estas circunstancias, en la medida en que el riesgo sea más complejo, en la medida en que la instalación que estamos proponiendo, las actividades que estamos proponiendo sean más novedosas, en esa misma medida vamos a necesitar demostrar que estamos gestionando los riesgos de manera adecuada, ¿no? Entonces, en general, tomar decisiones críticas adecuadas impone varias cosas. Primero, que debemos garantizar algo que llamamos defensa en profundidad. Es decir, la combinación adecuada de una serie de barreras que van desde el origen del peligro hasta su final evento o hasta su escenario peligroso final. Debemos garantizar la integridad de todas nuestras barreras, de todo nuestro sistema y la seguridad de los procesos. Debemos mantener márgenes de seguridad adecuados, no necesariamente, quizás siguiendo el principio precautelar o conservador, hacer todo lo que se parece que deberíamos hacerlo, ¿no? Porque aquí estamos jugando ahora con una decisión que debe mantener en equilibrio el esfuerzo, el sacrificio versus el logro. Tomar en cuenta buenas y mejores prácticas, tomar en cuenta la experiencia operativa, la investigación. Mientras más alto sea el riesgo, más investigación debemos tener en cuenta, el desarrollo y las metodologías que para el momento de la decisión reconozcamos como más avanzadas. Nuestras decisiones entonces tienen que estar basadas en un proceso robusto de entender, de entendimiento y gestión de los riesgos, en este caso de los procesos, usando análisis de riesgos, en especial QRA o ACR, buenos criterios de tolerancia de riesgo, CTR, un proceso de demostración de que nuestro riesgo es tolerable y alar, entre algunas cosas. ¿Ya? Entre algunas cosas. Bien. Entonces, ¿cómo funciona esto? Miren, no, yo imagino que todos recuerdan un poco el caso en el 2010 de la plataforma Deep Horizon de la empresa BP, que luego de una operación fallida explotando un pozo, pues, una actividad de perforación, hubo un escenario de fuga y derrame bastante extenso, considerado hasta ahora el mayor derrame en la historia de la industria de oil and gas, que dejó además 11 fatalidades y un montón de pérdidas, ¿no? Además de que todavía sigue afectando al medio ambiente. Miren la cosa, cómo funciona acá. La gerencia de esta plataforma, apoyado por la gerencia en general de las operaciones, se enfrentó en algún momento a tener que tomar una decisión crítica, ¿no? Pasaba que durante el proceso de perforación de este pozo, del Deep Horizon, perdón, eh, en el uso de la plataforma Deep Horizon, este pozo estaba presentando retrasos. La perforación de este pozo estaba presentando retrasos que involucraban una pérdida diaria por el uso de la plataforma, pago, gasto, etcétera. Metamos todo lo que conocemos de perforación ahí, unos 21,5 millones diarios, ¿ya? Unos 21,5 millones diarios. Cada día que, que trabajaban o no terminaban el pozo. Con un acumulado ya hasta el momento, en aquel momento, de casi $1.000 millones. ¿Mm? Así que yo quisiera que ustedes se pongan en la situación de un gerente y alguien que tiene que tomar decisiones sobre la base de esto y la necesidad de hacer ciertas pruebas para asegurar la integridad, en este caso del pozo y de los equipos y de las barreras de protección.
Cada una de estas pruebas involucraba, por cierto, un tiempo, unos recursos eh, que involucraban detener más aún la operación o retrasarla y involucraban 21,5 millones de dólares diarios. Cuando uno lo ve en frío y uno olvida lo que pasó, y uno no, imaginémonos por un momento que no tenemos esta visión del año 2010, un día antes, unas horas antes incluso, ¿qué decisión hubiesen tomado ustedes si tienen esta pérdida que hay acumulado? ¿Harían o no harían las pruebas? ¿O ejecutarían los controles o no necesarios? Uno, desde algunos simples hasta otros más complejos, con la información que tenían en ese momento. Vale decir que es una decisión bastante dura, y te están presionando, tienes cierta experiencia, recibes señales de un lado, de otro, hay gente que te dice que no, hay gente que te dice que sí, entonces imagínense eso. Si tuviéramos todas los factores antes y después, por supuesto que quizá la decisión hubiese sido más obvia, como es el caso, ¿no? Miren la decisión acá a tomar. Opción uno, estoy perdiendo esta cantidad de dinero, pero me lo asumo porque quiero hacer las pruebas. Opción 2, no hago las pruebas porque estoy perdiendo esto, pero miren las pérdidas probables. En este caso, fatalidades, 11 de forma real y hasta el momento 25.000 millones de dólares y eso apunta más todavía, ¿no? Eso quizás fue en los primeros años. Ahorita se habla de más de 30.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué era más desde el punto de vista de costo-beneficio? ¿Qué era más aceptable? Esperar y sufrir los 21,5 millones de dólares diarios y evitar la pérdida de 25.000 millones y 11 fatalidades, o lo que realmente decidió la gerencia en aquel momento. Entonces, ALAR está diseñado para tomar estas decisiones basado en un proceso profundo, adecuado de análisis de riesgo. Si yo no tengo eso, pues las decisiones que tome van a ser equivocadas. Probablemente las decisiones, y de hecho es así, que se tomaron aquí, fueron tomadas bajo un análisis no concienzudo, ligero de riesgo. Si hubiesen tenido un buen estudio, una buena aplicación de los instrumentos de análisis sistemático de gestión de riesgo, hubiesen podido prever que esto podía ocasionar esto que está acá, en la pérdida real, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que quería decir. Ahora, la forma normal hasta el momento de gestionar los riesgos, por supuesto, incluye elementos de cumplir con normas y prácticas, leyes, etcétera. Eso no va a dejar de ser así. Sin embargo, si solamente utilizamos estas formas, vamos a dejar de ver peligros que para nosotros pueden ser novedosos y estudiarlos de manera adecuada. La práctica normal tiene que ver con lo que pasó en el pasado, con la experiencia acumulada. Con lo que no tenemos experiencia no va a estar ahí dentro de esa práctica. A este tipo de gestión se le llama gestión de riesgo prescriptiva o aplicación de seguridad prescriptiva, basado en la aplicación de una receta típica para diferentes actividades. Usted tiene esta actividad, haga esto, esto y esto. Y eso está basado en las normas. Entonces, lo típico que muchos de nosotros, bueno, ¿eso está en la norma o no está en la norma? ¿Y qué estás haciendo? No, pero estás desviando la norma y tal. Eso es una forma de ver las cosas, seguirá siendo así, y eso funciona muy bien cuando tenemos procesos simples, cuando no hay riesgos muy altos, etcétera. Entonces, vuelvo y repito, esto está basado en lo que sucedió en el pasado, está escrito ahí, se supone nos va a ayudar a evitar lo que sucedió en ese pasado, pero bajo las circunstancias hay que aclarar de cómo ocurrió en el pasado. ¿Cómo podemos evitar entonces que lo que nos ocurrió en el pasado, que conocemos, pero que ahora desconocemos en términos generales por la actividad, nos pueda suceder? Es decir, ¿cómo nos ayuda esto? Pues sumándole la gestión de riesgo basado en estudios, un enfoque basado en riesgo, conociendo verdaderamente hasta dónde queremos llevar estos riesgos,
y si es practicable, llevarlo a esa zona que llamamos tolerable, ¿no? Si es practicable. Por encima de lo que nos dicen los códigos, es decir, usamos los códigos, usamos las normas, pero además estudiamos qué más pudiera suceder sobre la base de un estudio específico. Y estudiamos cuál sería el punto de equilibrio entre el costo de imponer nuevas medidas, muchas de esas novedosas, y el beneficio obtenido, reducción de riesgo. Es decir, estas medidas que están acá realmente son efectivas, es la primera pregunta. ¿Estas medidas me reducen el riesgo hasta donde quiero? ¿Cuánto me va a costar reducir ese riesgo con estas medidas? ¿Puedo hacerlo? ¿Es practicable? Son algunas de las preguntas que debemos entonces responder. De tal manera que, bueno, un poco para indicarles, todo esto ha avanzado a través de un proceso evolutivo donde en primera instancia nos preguntábamos qué debemos hacer. Eso lo pasamos hace unos 30 años. Esa es la estrategia basada en estándares, simplemente seguir la receta, hasta llegar un momento en que no era suficiente solamente hacer eso. Entonces teníamos que entender qué no solamente debemos hacer, sino qué tenemos que hacer. Porque el deber hacer posiblemente no sea suficiente. Así que, ¿qué más debemos o tenemos que hacer para cubrir la cantidad de riesgo necesaria? A esa estrategia la llamamos estrategia basada en cumplimiento. Tiene que ver con mejores y buenas prácticas, muchas de las cuales están un poco más avanzadas que las normas típicas. Pasamos incluso por ese proceso evolutivo de la calidad, el ciclo virtuoso de la calidad, donde todo debía estar enfocado y todo está enfocado en un proceso de planificación, ¿no? Que comienza desde justamente definir unos objetivos, definir unas estrategias, unos recursos en base a esas estrategias y entender cómo vamos a lo largo del proceso, en este caso con riesgo, controlando, gestionándolo, de tal manera de que lo mantengamos en un nivel tolerable, ¿no? A ese proceso lo podemos llamar estrategia basada en mejoramiento continuo. Lo hicimos así, lo estuvimos midiendo, no fue bien, sigamos haciéndolo y con algunos aspectos de mejora continua, no lo hicimos bien, pues cambiemos la ruta, cambiemos el plan, de tal manera de que podemos ir avanzando con lo que teníamos antes, conjuntamente con esto, hasta llegar, por cierto, a lo que estamos conversando, que es una estructura, una serie de actividades basadas en riesgo. Sobre la base de ese riesgo tomo unas decisiones, incluyendo, por supuesto, todo lo que he hecho anteriormente, ¿no? Y aquí es donde se impone el principio ALAR. Esta estructura de gestión de riesgo, por supuesto, está basado en esquemas ya reconocidos, por ejemplo, ISO 31000, ¿no? Donde tiene una serie de pasos, eh, evidentemente, que me logran establecer cuál es el riesgo, cómo lo puedo gestionar y hasta dónde lo voy a reducir para gestionar el riesgo residual, ¿no? Ese proceso es conocido típicamente y comienza pues desde la identificación de peligro y el establecimiento del contexto hasta tratar el riesgo. Un poco más específico, se los traigo acá. Vamos a pasar este que está acá. Uh, creo que la borré. Creo que la tengo más adelante. Un proceso más específico tiene que ver con entender además eh, que estos pasos están asociados a establecer una serie de criterios. Esos criterios nos van a ayudar a definir si tenemos un riesgo alto, si ya lo hemos reducido hasta donde queremos o si es necesario implementar mejores o más medidas para llevarlo a donde necesitamos llevar. Ese proceso en general tiene que ver con gestión basada en riesgo. Y utiliza entonces estrategias y tácticas de implementación que están acordes a la necesidad. ¿Qué necesidad? La necesidad de reducir riesgo. Basada en el riesgo, ¿cuál es el riesgo en ese momento? Basada en actividades de seguridad de procesos, en el desempeño de estas actividades,
en la disponibilidad de estos recursos y en la cultura organizacional de la empresa o de la organización que intenta llevar este riesgo a niveles tolerables, ¿ya? Permite este sistema que podamos diseñar, corregir y mejorar actividades de gestión de seguridad de los procesos. Entonces, de tal manera que el rol de estas actividades tiene que ver con tres puntos específicos. En primera instancia, mantener la integridad de nuestras operaciones para justamente mantener la seguridad. En segunda instancia, gestionar los riesgos de manera adecuada y asegurarnos que el nivel actual de esos riesgos es tolerable y alar y que nos permita demostrar. Miren, mantener la integridad, gestionar los riesgos y demostrar de que estamos en una zona tolerable. Esos son los tres roles principales, las tres funciones de los esquemas de seguridad de los procesos. En el caso de integridad, aunque no me quiero detener mucho con esto, tiene que ver con tener un equipo bien diseñado, un equipo bien construido, utilizar las mejores prácticas y procedimientos para esa instalación, tener personal competente y siempre mantener excelencia en el desempeño. Aquí estamos hablando de disciplina operativa, de mejoramiento continuo, etcétera, de planificación, entre algunas cosas. Así que integridad no es solamente integridad mecánica, a veces lo vemos solo como integridad mecánica, sino además integridad en todo el proceso, integridad en las operaciones, integridad en el recurso humano que utilizo, etcétera. Pero pasemos a lo que es gestión de riesgo. En este caso, estamos hablando, recordando los principios del enfoque basado en riesgo utilizado por el CCPS en los tres lineamientos macros, ¿no? Que en primera instancia, comprender, entender los peligros y riesgos, entender o comprender qué demanda nos va a requerir desde el punto de vista de actividad de seguridad estos riesgos y entender cómo estas actividades que vamos a ejecutar de seguridad para reducir o gestionar este riesgo están influenciadas por la cultura organizacional. Ustedes me dirán, pero ¿y dónde aparece el principio ALAR acá? Pues justamente en esto que está acá, ¿no? Primero en comprender cuáles son los peligros y comprender cuál es la demanda de esas actividades. Para saber si lo que estamos proponiendo en el estudio de riesgo es practicable o no y si realmente reduce el riesgo a los niveles que deseamos y en el proceso además poder documentarlo y demostrar de que estamos bajo riesgos tolerables, ¿ya? Entonces, esto estaba enmarcado dentro de los pilares de los 20 elementos del CCPS, los 4 pilares y 20 elementos. Ahí no me detengo mucho, en otra clase podemos hablar de esto, pero que incluyen, por supuesto, gestionar el riesgo y comprender los peligros y riesgos, ¿no? Aquí les dejo la conocida casa soportada por los 20 elementos, dentro de los cuales, por supuesto, uno de los pilares fundamentales es comprender los peligros y riesgos. Sería la base fundamental para entender cómo podemos aplicar el principio ALAR. Y miren, no toda la cosa tiene que ver con mantener el riesgo a un nivel tolerable y hacer lo que tengamos que hacer y lo que debamos hacer para eso, sino que además sucede que muchas veces invertimos y ejercemos una serie de actividades de forma inadecuada, creyendo que estamos reduciendo el riesgo y gastando o invirtiendo una cantidad de recursos que probablemente en otro sitio, con otra actividad, hubiese sido más efectiva. Muchas veces, y siempre insistimos en que pueden haber, por ejemplo, actividades típicas como los sistemas de mitigación, en este caso un ejemplo específico, sistemas contra incendio, que son necesarios, pero que hasta dónde son necesarios, cuál debe ser la cantidad, la tecnología que debemos utilizar para
rebajar ese riesgo hasta niveles deseables sin imponer una gran carga. Entonces muchas veces nos podemos incluso hasta preguntar hasta dónde es estrictamente necesario utilizar un sistema tan robusto contra incendio. Una parte de esa inversión no pudimos haberla utilizado más bien en prevención. ¿Cómo lo podemos demostrar? Que hicimos todo lo posible para prevenir antes que mitigar, antes que poner el foco, por supuesto, en estos sistemas de mitigación que a las veces son menos efectivos que prevenir. Y el caso en prevención también ocurre con la parte de seguridad funcional. Un SIL, un nivel SIL alto, ¿realmente garantiza mayor seguridad? Tener niveles SIL para ciertas SIF, nivel SIL 3 o SIL 2, ¿realmente garantiza de que vamos a tener un riesgo tolerable? Pues son cosas que tenemos que contestar a través de un estudio efectivo. De tal manera, mis estimados amigos, y cuando hablamos de riesgo no estamos hablando de cero accidentes, sino que estamos hablando de un nivel controlable, un nivel tolerable de riesgo. Cuando hablamos de seguridad, entonces estamos hablando no de cero accidente, no de cero riesgo, sino de la ausencia de riesgo intolerable, inaceptable. Llegar a ese nivel, pues, representa el proceso por el cual debemos demostrar que hemos reducido los riesgos tan bajo como ha sido razonablemente practicable. En ese proceso, entonces, fíjense bien acá, eh, sobre la base de ISO 31000, pero un poco más específico, miren que todo comienza desde identificar los peligros, analizar esos peligros a través de el proceso que llamamos de riesgo, estimar la posibilidad de ocurrencia de esos escenarios y su consecuencia, juntar esas dos cosas para determinar el riesgo y compararlo contra un criterio. En esa comparación, pues podemos saber si ese riesgo es tolerable o no. Si no es tolerable, entonces tenemos que emitir una medida o una serie de medidas de reducción de riesgo y evaluar nuevamente el riesgo con esas medidas y preguntarnos nuevamente si es tolerable. Y permanecer en este ciclo hasta que nuestro riesgo esté en una zona que llamamos tolerable. El problema acá y el factor principal es que esto no es necesariamente posible en todos los casos. En algún momento tendremos una serie de medidas que no pueden reducir todo el riesgo y en algún momento con las medidas existentes no lo podremos reducir. Ahí estamos en alarma. Lo que necesitamos ahora es demostrar que ya no podemos bajar o reducir el riesgo tanto como ha sido posible por la vía normal. En este caso, estamos en un punto donde hemos reducido el riesgo hasta donde ha sido razonablemente practicable. Ahí comienzan a ser el principio largo. Ojalá pudiéramos llevar el riesgo hasta lo más bajo, pero eso no es posible en muchos casos. En ese proceso entonces nace el principio alarme y debemos responder a una serie de preguntas asociadas a este sistema de gestión que tienen que ver con qué puede salir mal, cuán frecuentemente eso puede pasar, cuáles son sus consecuencias, cuál es el riesgo, preguntarnos si es tolerable y establecer cómo se puede gestionar. Es esto que está acá. Pero aún más van a ser la necesidad de preguntarnos estas cosas que están aquí que tienen que ver con alarma. ¿Cuál es el nivel de riesgo que puede representar la zona de seguridad? ¿Sí? ¿Cuándo es suficientemente seguro? ¿Cómo podemos gestionar esa zona? ¿Cuál es el riesgo residual? Después de haber implementado ciertas medidas. ¿Cómo puedo demostrar que estoy en un riesgo tolerable? ¿Hasta dónde es practicable la reducción de ese riesgo? Y definitivamente preguntarnos y responder a si las medidas de reducción de riesgo son razonablemente practicables. Entonces, preguntarnos, ¿estamos en la región tolerable y alarma?
Hacer eso tiene que ver con gestionar todo este proceso que estaba acá, con gestionar el riesgo, ¿sí? Responder a cada una de esas preguntas y utilizar este proceso es lo que nos ayuda a demostrar que hemos tomado una decisión basada en riesgo, que hemos tomado una decisión basada en análisis concienzudo de la situación. Fíjense bien, déjenme tomar un poquito de agua aquí. Yo creo que han visto esta imagen más de una vez. Muchos de ustedes recordarán esto, ¿no? Es una imagen de eh, durante la construcción del Empire State, del edificio Empire State, en los años por ahí, 1917, 1918. Pregúntense por un momento si esto es posible, esta imagen de la gente feliz y contenta por aquí, esté fumando, todos conversando alegremente, riendo y comiendo en una barra estructural de acero del edificio a una altura considerable. Miren los edificios donde están por ahí. Es posible ahorita. ¿Mm? ¿Eso creen que sea posible ahorita? A ver, contéstenme por ahí, vayan contestándome por ahí en el chat. ¿Creen ustedes que eso es posible? Este, ¿Qué niveles de criterios de tolerancia de riesgo se tendrían para aquellos años? Muchos de nosotros no lo sabemos porque no vivimos en aquellos años. Pero entendiendo un poco la perspectiva de esta imagen, podemos creer que tenían definitivamente otro nivel de tolerancia de riesgo. Entonces, esto de la tolerancia de riesgo no solamente es un número, sino que tenemos que entender que depende de los valores, de las creencias y de la experiencia de las personas, de los individuos y de la organización que está integrada por esos individuos. Y que no es tan simple como comparar, ¿ya? Una manzana pequeña con una manzana grande y decidir que me como esta porque es pequeña o acepto esta porque es grande, etcétera. Tiene mucho que ver con la subjetividad y eso está asociado a las creencias, valores y la cultura individual y organizacional de los miembros de esa organización. Por lo que haga una organización va a depender mucho la decisión que tome de su nivel cultural y de sus creencias, ¿sí? Esto es muy importante porque ALAR está influenciado por eso también. De tal manera que las decisiones que tome una organización deben tener claramente precisado cuáles son esos criterios de aceptabilidad bajo los cuales yo acepto, tolero un riesgo, digo que es ALAR. O sea, he hecho todo lo razonablemente practicable para reducirlo y además lo puedo demostrar, ¿ya? Tenga mucho cuidado entonces con el riesgo real versus el riesgo percibido. De tal manera que estos criterios son extremadamente importantes para la definición de si estamos o no en una zona ALAR. Estos criterios y si hemos gestionado o no el riesgo hasta niveles tolerables. Estos criterios reflejan juicios de valor no solamente económicos, sino sociales y prácticos. Es decir, ¿cómo puedo ejecutar o implementar esta medida? Pueden ser de tipo cuantitativo, semi-cuantitativos o cualitativos, reflejados, por ejemplo, en una matriz de riesgo. Sus objetivos principales son habilitar, definir cuál es la significancia de los estimados de riesgo producidos por los estudios de riesgo. ¿Sí? ¿Cuán significativos son estos estudios y si estoy logrando o no el objetivo planteado, bajo el contexto, bajo los factores planteados? Estos criterios nos ayudan a formar una posición proactiva, no para nada estática, ¿ya? Y defendible de cómo tratar con agentes internos y externos, especialmente con los entes reguladores. Es decir, yo puedo, a través de mis criterios de tolerancia bien definidos y mi estudio de riesgo, demostrar que ya he logrado un nivel tolerable y que ese nivel, por cierto, muchos de los niveles o criterios de tolerancia y riesgo están basados en qué? En que mi personal y mi operación
¿sí? Tienen el nivel de riesgo igual o por debajo del nivel de riesgo típico en una sociedad. Es decir, que una persona o un grupo de personas que estén trabajando con ese proceso no van a estar sometidos a niveles de riesgo superiores a si estuvieran fuera de la instalación. Eso es lo que necesita demostrar una organización. Y bajo la base de eso se definen los criterios de tolerancia de riesgo. Es el principio fundamental. La persona que trabaja en una instalación no está sometido a un nivel de riesgo por encima del que tuviera si no estuviera en esa instalación. Entonces, en muchos contextos, las organizaciones industriales, la industria de oil and gas lo que hace es definir un nivel máximo de riesgo por debajo de ese nivel de riesgo normal, del que tiene todo el mundo, de sufrir un accidente de tránsito eh, como cualquier persona, sufrir un ataque al corazón, morir por fumar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si podemos demostrar que la industria, en este caso que estamos dirigiendo, tiene ese nivel de riesgo, pues estamos bien. Ahora, si una industria tiene un nivel de riesgo por encima de eso, recuerden que es diferente, aquí pudiéramos hablar que y mucha gente se me confunde con eso, es diferente nivel de peligrosidad o peligro versus riesgo. Una industria altamente peligrosa no es lo mismo una industria altamente riesgosa. Entonces, si podemos demostrar que estamos teniendo prácticas, actividades justificables, bien pensadas, basadas en riesgo, que me permiten tener un nivel de seguridad adecuado y no morir en el intento, es decir, estoy trabajando de forma practicable, pues entonces estamos trabajando, mis estimados amigos, en una zona segura. Junto entonces con la demostración ALAR, los criterios de tolerancia de riesgo forman una base única, técnicamente robusta, creíble y coherente para tomar decisiones críticas sobre los riesgos. Eh, entonces, de ahí nace la famosa zanahoria o triángulo invertido, que está dividida esencialmente en tres zonas, ¿no? Una zona de riesgo intolerable, sí, si nosotros pusiéramos dos líneas en esta pirámide invertida, vamos a tener tres zonas. La zona de riesgo intolerable o inaceptable, donde el riesgo debe ser totalmente rechazado. Acá no podemos realizar la operación. No debemos continuar con ella. Tenemos que hacer lo que sea necesario si queremos participar en ese negocio, en ese proceso, para reducir el riesgo. Y una zona de riesgo tolerable o aceptable, llaman algunos, donde no es obligatorio demostrar hablar, donde ya yo bajé hasta lo mínimo, es decir, en esta región, incluso las personas que están ahí están en menor riesgo que estando en su casa. Casi que mejor trabaja acá, vive acá, porque en tu casa te puedes tener accidentes más rápido que acá en industria. Es un nivel totalmente aceptable por la sociedad, es un nivel de riesgo totalmente aceptable por entes y regulaciones. ¿Ya? Y un nivel intermedio, donde la cosa se complica, porque no estoy ni en intolerable, pero tampoco estoy en un riesgo totalmente aceptable. A este nivel lo llamamos tolerable, sí, solo sí, la reducción de riesgo no es practicable, ¿ya? O su costo es altamente desproporcionado respecto a la ganancia obtenida. ¿Cuál es la ganancia? En este caso, reducción de riesgo. Reducir ese riesgo de aquí a acá es extremadamente impráctico, impracticable o requiere una inversión superior a los CAPEX y OPEX de la empresa, a lo pensado por esta empresa, incluso en invertir durante 5 o 10 años. ¿Qué nivel de desproporción tenemos que tener? Pues va a depender de la cultura, de la empresa, del tipo de industria, etcétera. Normalmente se trabajan desde al menos 2 a 10. Yo he visto por ahí empresas que trabajan con niveles
de desproporción de 15. Lo típico es 10. Si esto supera 10 veces, la inversión supera 10 veces la ganancia en riesgo, pues simplemente estoy en un punto donde es impracticable, ¿ya? En general, el costo de reducción supera la mejora que pueda ganar. A esa región, mis estimados amigos, lo llamamos ALAR. Se toma el riesgo si deseo el beneficio, pero cumpliendo con estos atributos, ¿sí? No lo puedo reducir más porque es impracticable, de forma de que puedo demostrarlo y puedo seguir entonces mi negocio. ALAR entonces es el principio de reducción de riesgo comúnmente adoptado en la industria de oil and gas y en otras industrias, por cierto, primeramente en la industria nuclear. De hecho, esto nació en la industria nuclear. La industria aeronáutica también lo utiliza, la industria minera, un poquito menos la industria minera. Estamos hablando de tan bajo como sea razonablemente practicable, as low as reasonable practical. Es un criterio, estamos hablando de un criterio que es manifiestamente desproporcionado, ¿sí? Estamos invirtiendo una gran cantidad de esfuerzo y recursos por lo que estamos obteniendo. Y estamos hablando en ese aspecto de técnicas que tienen que ver con análisis costo-beneficio. La incertidumbre del riesgo puede ser alta, ¿sí? Aquí estamos hablando de que aquí es claro que estamos intolerables. Aquí puede ser claro que estemos intolerables, pero acá hay un nivel de incertidumbre donde un poquito menos de riesgo, quizás caigamos acá, pero un poquitito más de riesgo, quizás que caigamos acá. Entonces, para eliminar la incertidumbre, no se elimina nunca, por cierto, para reducirla, perdón, tiene que estar basada esto en conocimiento, en análisis, en posibilidad, en probabilidad. Y estamos hablando entonces de que las decisiones que estamos tomando basado en esto es una decisión informada, basada en riesgo. Está basada en el grado de incertidumbre, en el mínimo grado de incertidumbre que podemos tener. Está basada en la aversión al riesgo, ¿ya? O en el apetito al riesgo, son dos cosas contrarias. Hay mucha gente que tiene una aversión muy alta al riesgo, y hay gente que tiene un apetito al riesgo alto. Las dos situaciones son bien contraproducentes, ¿sí? Son bien contraproducentes. Fíjense bien, veamos un ejemplo de esto de desproporción y beneficio. Les traigo dos ejemplos aquí muy interesantes, ¿no? Creo que todos conocen el Empire State y hablamos de eso al principio, ¿verdad? Y vimos una fotito. Miren, miren cómo se ve de bonito el Empire State, ¿no? Ese es. Miren cómo sobresale todavía. De hecho, fíjense bien, hasta el año 77, 40 años después de su construcción, seguía siendo el edificio más alto del mundo. ¿Ah? Más alto del mundo. Y todavía sobresale por ahí, mira, de muchos edificios. Inaugurado el, el 1 de mayo de 1931. De hecho, eh, entiendo que hubo un récord en su construcción desde el año 22 de enero del 1930 al 31, ¿no? Con la tecnología de aquellos años. Imagínense ustedes lo que implicó construir esta edificación: 102 pisos, 443 metros, más de 8.000 metros cuadrados en superficie, 3.500 obreros, no para nada despreciable. En 1946 se transformó en una de las obras arquitectónicas más reconocibles y admiradas del mundo. Todo lindo, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes no quisieran haber participado en esta construcción, que su nombre, su apellido esté inscrito en esto, ¿no? Los beneficios de haber construido esto son grandísimos, ¿no? Pero no toda cara bonita es adecuada.
Durante ese año récord de construcción, eh, murieron 5, algunas fuentes indican 6 y algunas otras hasta 12, típico, personas durante los años 1930 y 31, ¿sí? De hecho, se indica que las 6 personas fueron 3 carpinteros, 2 trabajadores obreros normales y un herrero. Entonces, 6 personas que tenían una vida, una familia, que tenían sueños, aspiraciones, deseos, murieron durante esta edificación. Yo les pregunto internamente, no tienen que contestarme. ¿Creen ustedes que valió la pena? Quizás para el... y miren, la respuesta está en los valores sociales, en los intereses y en los beneficios obtenidos de un grupo social. Para todos, yo creo que nadie sabía o muy pocos saben que murieron 6 trabajadores o hasta 12. Para las familias de estos, quizás ese edificio represente un momento de tristeza. Para todo el mundo representa un momento de felicidad. Entonces, por eso que, ojo, cuando valoremos una situación, no solamente es cuánto dinero, sino en realidad cuánto beneficio y sacrificio puede imponer esto. Y otro ejemplito para que la tengan más clara. ¿Quién no conoce y quién no está de acuerdo en que el canal de Panamá es una cosa extraordinariamente fantástica? ¿Mm? Estamos hablando de quizás la obra de ingeniería, en el caso del siglo XX, de mayor envergadura. De verdad que le pusieron eh, un esfuerzo maravilloso para hacer juntar eh, los dos océanos. Fue una labor titánica que meritó todos los recursos de ingeniería conocidos hasta el momento en esa área, ¿no? Y hasta ahora, ¿cuánto beneficio desde el año 14 no ha producido el canal de Panamá al juntar los dos océanos, ¿no? En estos días aparentemente hubo problemas con las esclusas, no, hubo un tráfico para poder ingresar de aquí y pasar del Atlántico al Pacífico o al revés, y eso generó una serie de circunstancias económicas bastante fuertes. Países enteros se han desarrollado con esto. Eh, y la otra era que la otra solución era seguir pasando por el famoso paso de Drake. No sé si algunos de ustedes conocerán de que es la zona más peligrosa para navegar en el mundo. Es decir, hasta ese año la gente hacía ese esfuerzo y había muerto un montón de gente pasando el istmo en el sur. Luego esta obra, por supuesto, resolvió una gran cantidad de cosas y tiene una gran cantidad de beneficios. La otra cara de la moneda, ¿cuál sería? ¿Mm? Durante su construcción, se estima, ¿no?, que duró bastante tiempo. Creo que fue intentado durante 2 momentos, desde el año 1882. Luego suspendieron las actividades y lo volvieron a intentar hasta que lo lograron. Fíjense, durante todo ese periodo se habla de 22.000 obreros, ¿no? Y se habla de una cantidad de muertos de 6.000 personas, hasta incluso algunas fuentes reseñan 12.000 y otras, de hecho, son más catastróficas, hablan de 30.000 personas, pero por lo menos 6.000. 6.000 personas se sacrificaron para tener esta obra de ingeniería que ahora tenemos y disfrutamos en el mundo. Costo versus beneficio. Costó 6.000 personas y todos los esfuerzos económicos de un grupo económico, y ahora sí brinda unos resultados espectaculares. Pero vale decir, vuelvo y repito, que esto del AR tiene que ver con medir y demostrar que estas situaciones son beneficiosas y que la otra circunstancia o las otras medidas
no generarían este mismo equilibrio. Esta era la otra solución, el paso de Drake, pasar por aquí. Miren. Y esto es extremo. Yo no sé si han visto fotos, esto es una cosa catastrófica. Aquí pasaba, de cada 10 barcos pasaba uno. Eh, por otro lado, podemos exponer que la cantidad de muertos que se ahorró al pasar por acá es mucho superior a la cantidad de muertos, viéndolo de una manera práctica, que trajo como beneficio la construcción del canal de Panamá. Entonces, ¿qué es razonablemente practicable? Lo he tratado de resumir acá, ¿no? Vamos a ver. Determinar si un riesgo se ha reducido al nivel más bajo, razonablemente practicable, implica estas cinco cosas. Una evaluación del riesgo que se quiere reducir o evitar. Una evaluación del sacrificio en dinero, en tiempo, en problemas, en esfuerzo, en recursos, que supone adoptar una medida de reducción de riesgo. ¿Para qué? Para evitar o reducir este riesgo. Es decir, tenemos que estudiar, fíjense bien, el riesgo y la medida que queremos implementar para reducirlo a nivel tolerable. Ahora no solamente estamos hablando de estudiar el riesgo, sino la medida, ¿ya? Tenemos que estudiar los beneficios derivados de esas medidas adicionales. ¿En términos de quién? De fatalidades que vamos a evitar. Reducción de los costos de servicio de emergencia, reducción de costos de sustitución de instalaciones, etcétera. O sea, ¿cuánto cuesta esta medida versus cuánto beneficio trae? ¿Ya? Implica entonces, bajo la base de esos tres estudios del riesgo, de las medidas y del sacrificio, una comparación del sacrificio y la medida. ¿Ya? En términos de las medidas que estoy utilizando para compararlo. Recuerden por ahí, comparar manzanas con manzanas. La comparación se realiza entre el sacrificio neto y los beneficios que traería en reducción de riesgo. Ponérselo de esta manera. Si quieren comparar dinero, pues, ¿cuánto dinero invierto? $100,000 versus cuánto dinero me reduzco en el término de vida útil de esa instalación. Si el sacrificio en la vida útil de las instalaciones es mayor al beneficio, pues es impráctica la medida. Y eso pasa mucho con sistemas contra incendio. Probablemente con un sistema contra incendio de mínimo de 2.500 galones por minuto versus un sistema contra incendio de 8.000 galones por minuto, cuando lo comparamos no sea necesariamente practicable. Pero además debemos comparar, y esto suena un poquito extraño, o al menos peliagudo, comparar número de fatalidades. Es decir, ¿cuántas fatalidades reduzco con estas medidas versus el costo de estas fatalidades, ¿no? Al comparar ambos, quiero obtener cuál es el grado de proporción. Evalúo la proporcionalidad entre ambas situaciones. La base entonces sobre lo que se realiza esta comparación implica la prueba de la desproporción manifiesta. Si el sacrificio de reducir este riesgo es 10 veces, 5 veces, algunas empresas comienzan hasta 5 veces, mayor a esa reducción, pues es manifiestamente desproporcionado. Si el sacrificio es 1,1 veces, el riesgo no es desproporcionado. Si yo gasto, en seguridad no lo es. Si yo gasto esto para ganar esto y la proporción es de 1, de 2, pues no es desproporcionado. Pero si la proporción es 5, 10, 20, 30, pues sí estamos hablando de una desproporción manifiesta. A nivel alarre, entonces, mis estimados amigos, se alcanza cuando se aplican todas las medidas viables para reducir el riesgo y se demuestra que otra medida adicional tiene un costo manifiestamente desproporcionado en comparación con el riesgo logrado. O sea, yo voy metiendo medidas
y voy midiendo el riesgo. En la medida en que encuentre medidas que reducen el riesgo, pero su costo, el sacrificio, es proporcional al riesgo que reduce, pues voy bien. Al menos debo seguir avanzando hasta que encuentre una medida, y ya no encuentre más medidas que sino esa, que implementarla me resulte en un gran sacrificio. Sí, ustedes recuerdan esto de los sub y baja, ¿no? Estos especies de juegos entre niños. Ustedes no sé si recuerdan por ahí cuando se montaba alguien que era manifiestamente más pesado que uno, ¿no? Un niño más grande o dos personas, etcétera. Pues, ¿qué ocurría? Por más que nosotros quisiéramos estar arriba, no íbamos a poder estar, ¿ya? Esta persona era manifiestamente más pesado que nosotros, ¿no? Nosotros no podíamos bajar por más que hiciéramos esfuerzo. Pero si se montaba en una persona que equilibraba más o menos el esfuerzo, ya era más fácil subir o bajar, ¿ya? La idea, la práctica de este juego era justamente que se montaran dos personas de similar peso. Pues en la medida en que nosotros invirtamos dinero, si sustituimos una parte de este sub y baja por dinero, por esfuerzo, por sacrificio, y la otra parte por la cantidad de reducción de riesgo, vamos a tener el mismo principio. En un momento dado, cuando no invertimos lo suficiente, pues el riesgo, la reducción del riesgo necesaria es mayor. El riesgo es muy grande. En la medida en que estamos invirtiendo, la reducción, el riesgo se va, el riesgo residual, en este caso, este riesgo residual, ¿ya? El riesgo residual se va aminorando y si invertimos un poco más, va a llegar un momento en que el riesgo residual es suficientemente pequeño. Y fíjense bien que, si bien es cierto, se mantiene en equilibrio, es posible que un poquito más no me haga esfuerzo. Un poquito más dejará siempre el riesgo donde está. Por más de que yo intente bajar esto, pues esto siempre va a ser más pesado, ¿no? Hasta que esto está en equilibrio, hasta que nosotros invirtamos una gran cantidad de dinero, pues por supuesto el riesgo residual es bastante pequeño, pero fíjense bien que con esto ya teníamos un equilibrio. En este caso, pues invertimos aquí y decimos que estamos en un nivel alar y esto es manifiestamente desproporcionado. Gastar más de lo debido acá no va a producir mayor ganancia. Ya estamos en un nivel, imaginémonos que este es el nivel, bueno, traté de rayarlo por aquí, ¿no? Imaginemos que ese es el nivel, estamos hablando, vamos a ver si lo logro ahorita, ahorita, más o menos. Por todo lo que esté por encima de este nivel, estamos hablando de que ya es suficiente, ¿ya? Ya es suficiente. Así que todo lo que gastemos por encima de esto es manifiestamente desproporcionado. Así que la idea es demostrar esta situación y encontrar una serie de medidas que me ayuden a reducir el riesgo, pero que a la vez sean practicables, ¿ya? Entonces, manifiestamente desproporcionado, hablamos de una medida, es practicable y no puede demostrarse que el costo de la medida sea manifiestamente desproporcionado con respecto al beneficio obtenido. Entonces la medida se considera razonablemente practicable y debe aplicarse. O sea, no puedo demostrar de que es desproporcionada, por lo tanto debo aplicar. El criterio por ciento es razonablemente practicable, no razonablemente asequible. No es necesariamente solo el costo y el esfuerzo justifican, justificado por las limitaciones presupuestarias, me impiden implementar una medida. Hay razones que tienen que ver con la organización, con la posibilidad de hacer esa medida en el sitio, ¿no? En el contexto de la instalación, del proceso, etcétera, etcétera, ¿no? No necesariamente decir, no, no tengo presupuesto para eso, es
la razón fundamental por la cual la medida se vuelve impracticable, ¿ya? ¿Necesito más información o necesitamos más información que eso? Visto de otra manera, miren, nosotros podemos reducir el riesgo inherente de una instalación hasta el riesgo que llamamos meta a través de una serie de actividades, ¿ya? Que incluyen un buen diseño del sistema básico de control de proceso, una serie de medidas llamadas capas independientes de protección o IPL, e incluso aplicar seguridad funcional. Si esas tres medidas se acercan a mi riesgo meta, pues todo ok. Pero incluso si esta medida que llamamos IPL llegan a cubrir todo el riesgo, ¿ya? Pues estamos hablando de que no sería necesario implementar un sistema instrumentado de seguridad. Ya con las medidas típicas podemos estar hablando de que estamos en una zona tolerable. Si podemos demostrar eso, entonces tener un SIS quizás no sea necesario. Sería desproporcionado con respecto al riesgo que hemos alcanzado, ¿ya? Es una forma de demostrar además de que podemos estar en una zona controlable. Entonces, para finalizar, la situación acá está, lamentablemente el tiempo no me da para más, para hacer uso del método de demostración, pero se los menciono. Una vez que nosotros conocemos que tenemos la posibilidad de utilizar el principio LAR, el- la situación tiene que ver con demostrarlo. Y hay dos métodos. Podemos hacerlo basado en un método cualitativo o un método cuantitativo. Lo ideal en cualquier caso es indicar o tener precisión sobre el costo de las medidas, el sacrificio que impongo, el beneficio obtenido, evaluarlo y comparar los dos. Esa comparación puede ser cualitativa o cuantitativa. En el caso cuantitativo, recordemos de que comparamos básicamente, ¿no?, el costo versus el beneficio, que se iguala a 1 por un factor de desproporción. Y este factor, vuelvo y repito, normalmente está entre 5 y 10. Si el beneficio esperado está por debajo, perdón, si el costo de esa medida está por encima, 5, 6, 10 veces por encima del beneficio esperado, pues estamos hablando de una manifiesta desproporción. Hay unas medidas específicas que nos ayudan a calcular cuantitativamente esta situación. Por ejemplo, está el ICAF, que es el costo eh, implicado de evitar una muerte o fatalidad estadística. Es decir, cuánto me cuesta evitar una fatalidad versus cuántas fatalidades se logran. Eso se logra plantearse a través de un QRA o ACR, un análisis cuantitativo de riesgo, que es una técnica de análisis de riesgo muy, muy profunda, detallada, utilizando el ICAF y teniendo precisiones sobre niveles de aceptabilidad, puedo entonces demostrar a título cualitativo es más difícil la cosa. Eh, Hay que demostrar a través de una serie de informaciones y estudios razonablemente pensados y analizados que estoy en alarma. Pero esto funciona si los niveles de riesgo son bajos. Si los niveles de riesgo son más altos o complejos, necesito un método cuantitativo. Algunos están usando, por ejemplo, eh, Bowtime o LOPA o incluso hasta un JASO para demostrar alar, pero no son necesariamente buenas técnicas para eso, ¿sí? No son necesariamente buenas técnicas. Entonces el proceso tiene que ver con, para la implementación de alar, identificar y evaluar el peligro. En este caso estamos hablando de riesgo, ¿no? Confirmar cuáles son los requisitos mínimos de aceptabilidad de ese riesgo, identificar cuáles son las medidas de reducción de riesgo que voy a tener, MRR por sus siglas típicas, las que voy a estudiar, estudiarlas, ¿sí? Recordemos eso, cuánto cuestan y cuánto reduzco, implementar cada medida, entonces, a menos de que yo pueda demostrar de que son, que no son razonablemente practicables.
todo este proceso lo documento y justifico mis decisiones. A este aspecto, en este paso, en este proceso, estamos hablando de demostración ALAR, que puede ser cualitativa y cuantitativa. ¿No? Aquí les dejo un ejemplo que he tomado de las normas, en este caso del HC, cómo lo pueden hacer. No me dio tiempo de traducirlo por ahí, lo utilizo muchas veces así como está. Fíjense bien cómo el proceso puede ser diagramado en un esquema de flujo, donde todo arranca con la identificación de peligro, el establecimiento del contexto, donde me pregunto si estoy cumpliendo con los estándares, ¿ya? Donde evalúo los niveles actuales de riesgo, ujú, y me pregunto si eso es aceptable o no. Si es aceptable, pues no tengo que hacer más nada, solo tengo que documentar el proceso, ¿sí? Pero si no es aceptable, entonces yo tengo que emitir una medida y demostrar de esa medida si estoy en implementar el enfoque ALAR y demostrar que estoy en una zona ALAR, ya sea por un método cualitativo o cuantitativo, ¿no? Identificar posibles controles adicionales, eso es, en este caso, preguntarnos siempre si es razonablemente practicable. Si es no, ya sabemos, no es razonable, entonces documento el proceso y hasta ahí llegué. Pero si es razonablemente practicable, pues entonces tengo que implementarla y documentar mi proceso, siempre y cuando haya llegado a nivel de riesgo necesario o adecuado. Fíjense bien que todo esto funciona en el famoso sistema de calidad basado en ISO 31000. No necesariamente siempre tengo que revisar periódicamente mis controles de riesgo y auditar el sistema de gestión de riesgo. ¿Mm? Y auditar el sistema de gestión de riesgo. Es una forma específica de hacer esto. Bien, y para finalizar, fíjense bien, algo que les quería dejar por acá. Miren, más protección no significa menor riesgo, ¿sí? Eh, Fíjense bien, esto está ligado a una curva que todos conocemos, que ya se ha estudiado y se ha ejemplarizado de riesgo versus esfuerzo. El riesgo al principio puede ser cubierto por un esfuerzo básicamente pequeño, y en la medida en que necesitamos reducirlo, el esfuerzo se va ampliando, hasta que cualquier esfuerzo, hasta que hay un punto en que cualquier esfuerzo, ese punto es este que está aquí, que hagamos, no va necesariamente a reducir el riesgo. Ese punto de equilibrio es muy importante y aquí es donde a partir podemos hablar de que podemos aplicar el enfoque ALAR. De hecho, si lo miden específicamente, el costo de la prevención, en la medida en que yo reduzco el riesgo, es la curva contraria, ¿no? Es el costo aumentando en la medida en que yo aumento el riesgo. Fíjense bien que el nivel de riesgo que reduzco con este nivel, con este costo, es prácticamente el mismo nivel que con este costo. Así que tenemos que estar cuidados. Acá se forma la famosa curva de la bañera o impacto total, donde podemos entender que esta zona es la zona alar. Esta zona tenemos que hacerlo, invertir todo eso que tenemos como esfuerzo. A partir de este punto tenemos que saber si la medida es practicable o no, y a partir de este punto ya es desproporcionado. Ya todo lo que hagamos no va a reducir el riesgo eh, al nivel que deseamos. De tal manera que fíjense bien, esta gestión de riesgo es proporcional al riesgo. Así que en la demostración ALAR, en la medida en que estamos cerca a una región intolerable, cerca, no en la región intolerable, recuerden que en la región intolerable no hay que demostrar ALAR. En la región intolerable hay que bajar el riesgo. Pero si estamos cerca, acá necesitamos demostrar ALAR y tenemos que hacerlo con métodos cuantitativos. Si estamos cerca
de la región tolerable, pues la demostración alar será de menor nivel o menor profundidad y la podemos hacer por métodos cualitativos. ¿Mm? Igual, nuestra gestión de riesgo está basada justamente en el riesgo. Entonces, señores, amigos, amigas, es de vital importancia comprender los principios fundamentales que rigen la aplicación a la el cumplimiento de los códigos, normas, en general buenas y mejores prácticas, por sí solo puede que no sea suficiente. Uno, para demostrar que los riesgos se han reducido a un nivel tolerable y alarme. Y dos, para justamente controlar el riesgo. La demostración alar requiere que se consideren opciones y el riesgo solo es tolerable y alar cuando se han cumplido los criterios mínimos de aceptación, ¿sí? Y se han aplicado todas las medidas o se haya demostrado que no son razonablemente practicables. En los casos en que exista incertidumbre, los controles de seguridad deben de tener más prioridad que las consideraciones económicas de la empresa. Bien. Bueno, mis estimados amigas, amigos, esto era un poco lo que les traía. Me pasé ahí un ratito de la hora convenida. Si tienen alguna pregunta o observación o aclaración, por favor, bienvenidas Sí, en general. si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo activando su micrófono o si no a través del chat. Bueno, David Umani está levantando la mano. David, adelante. Adelante, amigo Mamani. David, no te podemos escuchar. Hola, ¿me pueden escuchar? Sí, ahora sí, con Sí. mucho gusto. Ah, David, sí. sí. ¿Qué tal, ingeniero Osvaldo? Primeramente agradecer la ponencia, bastante buena, y se puede entender muchas cosas del riesgo al largo, que es un tema que realmente en seguridad de procesos y en toda la vida lo llevamos. Mi principal duda me quedaba, ingeniero Osvaldo, era este riesgo al ARP. Pues si hay metodologías, o usted nos explicó una, que era el costo sobre el beneficio por un factor. Al final me queda duda sobre este factor. ¿Este factor viene, no lo sé, establecido en alguna norma internacional, de repente en alguna guía internacional, o lo tienen que armar la propia organización? Porque entiendo que al final el riesgo al LARP lo establece la misma organización, ¿es cierto? Sí, sí. No, no está ninguna norma. Hay algunas recomendaciones, pero no son necesariamente obligatorias. ¿Por qué? Porque como vimos, este riesgo tolerable depende de una serie de circunstancias no técnicas, sino más bien de los valores, las creencias de esta organización, de las necesidades de esta organización, del espíritu, en lo que creen, en cómo funcionan, en el cómo hacen las cosas, y además en los valores y creencias de agentes internos y externos que están involucrados. De tal manera de que en ninguna parte del mundo se han atrevido a recomendar, oye, utiliza un factor de 10 como desproporción, porque depende de toda, en general, de las empresas, ¿no? Lo que sí es necesario es que estas empresas demuestren de forma razonablemente justificable que ese valor que están tomando está basado en un estudio, ¿ya? No, no es porque van a tomar 5 o 6 o 7 o un método específico y ya, porque les vino en un sueño, ¿no? Que tuvieron en la noche. No, tiene que estar bien justificado también. Pero no hay una... Hay normas, sí, para la demostración alar, hay métodos. ¿Cuáles son los pasos? El HCE del Reino Unido, algunas prácticas en el API, etcétera, que
en el CCPS hay unas menciones y guías, lineamientos para la demostración alar. O sea, ¿qué tienes que hacer? Sí, pero no los factores o los específicos eh, cuantitativos en especial que tienes que utilizar, ¿no? Porque esa sería la cuestión, ¿no? De hecho, está basado en eso, en un enfoque por desempeño. Muchas de las normas, en este caso les menciono una, conocida por todos ustedes, la NFPA se está dirigiendo a ser menos prescriptiva, menos a decir qué valor tienes que tomar, a ser más basada en desempeño, con enfoque en riesgo, con un enfoque en análisis. Es decir, analiza, verifica cuáles son tus parámetros y tus metas y oriéntate y utiliza los enfoques adecuados para esa meta. ¿Ya? Están dadas menos a decir, si tienes, imagínate un médico, ¿no? Va, porque tienes gripe. Y lo que estamos acostumbrados es que ir al médico para que nos dé una receta, ¿no? Mira, tienes que usar esto cada 8 horas. Y así usamos las normas, pero las normas ahora están yendo un poco más allá, están siendo más proactivas. No, vamos a estudiar cuál es tu enfermedad, cuál puede ser para ti la medicina adecuada, no una medicina que le sirva a todos, y a lo mejor no es cada 8 horas para ti, sino para ti serían cada 6 horas, cada 5 o cada 12, etcétera, ¿no? Eso es enfoque basado en desempeño y para el caso de seguridad, enfoque basado en riesgo. ¿Alguien Gracias. Sí, muchas gracias, David. Sí. Bueno, Osvaldo, en este momento ya no veo más preguntas, así que agradecerte por tu presentación, que realmente estuvo bastante interesante y bastante didáctica, ¿no? Entonces, también comentarles a todos los asistentes que dentro del Comité Técnico de Normalización y Seguridad de Procesos de INACAL también estamos elaborando una guía, ¿no? Una guía peruana sobre lo que es demostración alar. Sí, Así que seguramente dentro de pocos vamos a estar presentando ya un primer proyecto de esa norma y así que estén atentos para que lo puedan revisar y comentar. sí, mira, creo que logré ver una manito levantada. Erika, creo que fue que la vi. No sé si quería participar también. Oh, no, no vi a Erika. Mm. Sí, buenas noches. Hola, ahí Bueno, está. Ay, buenas noches. Mi pregunta iba un poco acerca de la jurisdicción y de la parte de las leyes. O sea, si una empresa ocupa este tipo de métodos, necesita regirse a alguna ley o alguna forma en la que justifique que la empresa está utilizando este tipo de herramienta. Sí, mira, a ver, a título nacional, eh, las regulaciones sobre la elaboración de estudio de riesgo, en primera instancia, la resolución del Ministerio de Energía y Minas, la 129/2021, MINAN DGH, involucra hacer bajo unos pasos muy precisos los estudios de riesgo, ¿no? Y por, en- para reglamentar un poco más los estudios de riesgo, la gente de los CINARMIN sacó la resolución directoral 088 2021 o 2022, por ahí si no recuerdo qué año. Y ahí se menciona, pero muy, muy, muy así, este, fugazmente, que la empresa deberá utilizar el principio LAR, ¿ves? Pero no menciona los métodos, no menciona los pasos, los procedimientos estaban más o menos acá enfocados, ¿no? Eso todavía, como bien dice Norbert, no está escrito, lo estamos recién tratando de enfocar en una normativa técnica a través de INACAL, ¿no? Que haya unos pasos mínimos. Sin decir, ¿no? Basado en la pregunta de David, ¿cuáles son los niveles que deben expresar eh, o los criterios de tolerancia, ¿no? Sí decir qué pasos son necesarios para la demostración alar, cuáles serían los métodos o cómo utilizar los posibles resultados, ¿no? Esa sería la situación. Ahorita en el país no hay más allá de esto, de la
resolución directoral de los CINERMIN que menciona el principio ALAR, pero un parrafito así chiquitito. No hay más nada, ¿no? Más nada. Se supone que también las normas intentan que las organizaciones, a título de la industria de oil and gas, al menos, la 043 y otras normas más, utilicen las mejores prácticas, ¿no? Internacionalmente. ¿Cuáles serían las mejores prácticas? Instituciones como el CCCPS o el Centro de Seguridad de los Procesos para adscrito al ICE, el HCE del Reino Unido, la TNO de los Países Bajos, etcétera, ¿no? Que mencionan y tienen documentos más fuertes para hablar, ¿no? Yo recomiendo mucho las del HCE, ¿no? Del Reino Unido, la Organización de Seguridad del Reino Unido. Ahí pueden encontrar, en inglés sí, pero más, de forma más profunda, el enfoque a la, ¿no? Denis, adelante. Ingeniero, ¿qué tal? Buenas noches. Denis, ¿cómo estás? Buenas noches. Una consulta, ingeniero. Por ejemplo, si tuviéramos un establecimiento y alrededor no hay población, y por ejemplo, si hacemos un análisis cuantitativo, curva social FN no tendríamos, solo tendríamos el Ujú. CIE y el IRPA. Sí, Entonces, en ese caso, para lo que tendría que hacer el propio trabajador del establecimiento, ¿es necesario hacer su demostración al lab? sí, sí. Si bien es cierto, no tienes una curva FN como tal para la población, tienes una especie de riesgo a grupo, se llama, ¿ya? O riesgo implícito de grupos que es tu personas, tu grupo. Porque en el caso de las instalaciones internas, es diferente el riesgo individual de tus trabajadores al riesgo de grupos de trabajadores. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una zona de tráiler o de sala de control donde eventualmente se reúnen 5, 10, 20 personas, o por un proyecto específico, ¿no? Que donde requieras construcción y en esa área específica van a estar 10, 20, 30 personas, ahí debes mostrar una especie de curva FN, pero dedicado a ese grupo de personas, ¿no? Y ahí necesitas igual demostrar que las medidas que estás utilizando para reducir el riesgo son tolerables y alar, ¿no? Ahí necesitarías también demostrar eso. ¿Cuándo lo necesitas demostrar, alar? Y ya sería un tema económico, que puede ser, ¿no? También una demostración alar netamente económica, es cuando tienes tu planta y está totalmente automatizada, a remoto. Entonces no tienes gente, pero tienes personas que eventualmente van una vez cada mes y hacen un monitoreo, una inspección o un mantenimiento, etcétera, etcétera. Ahí probablemente no tengas, ahí sí definitivamente no tienes curva FN ni de grupo ni social, pero sí tienes un NIRPA, ¿no? Un riesgo individual por tiempo de exposición. Ahí probablemente eh, dependiendo del riesgo, tengas que demostrar también alar, ¿no? Sería la idea. Ok, gracias. No, la orden. La orden. Recording stopped. Bien. Bueno, de mi Sí, ya no hay más parte, preguntas.